El proyecto se ubica en la Comuna 6 de Neiva, en el sector de San Jorge, en el lote 3 más exactamente, ¿no? Sus limitantes: al norte queda la conexión de espacio público general proyectada, al este queda lo que es el Jardín Botánico, Berta Hernández, al sur queda la Quebrada, San Jorge, y al oriente queda el barrio residencial Canaimas, ¿no? Voy a iniciar el proyecto con una frase de Luis Wirtz que dice: la ciudad se caracteriza por la heterogeneidad social, ¿no? Esto quiere decir a que una ciudad debe estar siempre compuesta por diferentes clases de personas, ¿no? Ya sea a la hora de expresarse, a la hora de pensar, a la hora de interactuar, ¿no? Y ya en cuenta la filosofía y la sociología urbana coinciden en enfatizar y en enfatizar la ciudad como un lugar donde la concepción y formulación, donde se concentran y conviven las diferencias de origen, ¿no? Como actitudes, acciones, etc. Esto lo complemento con la frase que dice: la mercadería más importante que se intercambia en una ciudad es la conversación. Es del director de planeamiento de la ciudad de Londres, que dijo esta frase en un coloquio hace un par de meses, en un coloquio de arquitectura, ciudad y urbanismo en Londres, ¿no? Enfatiza mucho esto. ¿Por qué? Porque a la hora de uno expresarse sabe de dónde viene, sabe un poco su cultura, ¿no? Sabe un poco su origen, por así decirlo, ¿no? Entonces, él dice que en un espacio siempre, aparte de que hay diferentes personas, también a existir, y esto hace a que, digamos, una ciudad o un espacio se complemente con servicios complementarios que necesita la ciudad y el espacio en sí también, ¿no? En el libro Let's Street de Alan Jacobs analiza que las ciudades se rigen o ya empiezan como a medirse de acuerdo a la calidad de su espacio público, ¿no? Entonces, no solamente a la calidad, sino que también a lo estético y cultural, a lo funcional y al simbolismo, ¿no? De las calles y los espacios públicos, como ya lo había dicho. Entonces, analizando un poco más estas frases, el proyecto en sí va a tomar sí, va a tomar una identidad un poco más cultural y un poco más de espacios públicos, zonas de estancias, espacios compartidos. Eh, y termino con la frase que dice: si deseamos reservar la cultura, debemos continuar creándola, que es de Johan Whitson. Esto a qué hago referencia, en que hoy en la actualidad eh, los jóvenes están perdiendo un poco más lo que es su identidad cultural, de dónde vienen, qué hacen, ¿no? Entonces, no es como, digamos, o sea, la cultura hoy en día ya no está tomando tanta prevalencia como antiguamente, ¿no? Que era algo que se notaba mucho y marcaba mucho en un espacio, un entorno en el que uno estaba. Eh, ya mirando estas frases y teniendo en cuenta que el concepto iba a ser un poco más cultural, me basé de unos criterios y unas ideas un poco más tradicionales y culturales que me llevaran en sí a proyectar zonas de estancias y de acogimiento, ¿no? En cuanto a mis ideas o criterios, tomé como punto de referencia o como idea como principal de todo esto lo que es ya la danza del bambuco huilense, ¿no? El significado de esa danza, que la vestimenta, los colores, los movimientos, y también algo que rescato es que en una entrevista del programa que dice Soy Huilense, que entrevistan a unas personas de la Comuna 6, dicen que ellos, aparte de sentirse muy identificados con esta danza, también con el entorno natural que les ofrece, y más por la parte de acá del sur, que es como más poco desarrollado, ¿no? Residencialmente. Dicen también ellos que se encuentran variedad de aves, muchas aves, y que es la que
sea, se ve siempre, se ve constantemente, que es el ave totoroy bigotudo, ¿no? Entonces, con eso también me basé un poco en mis ideas en la representación de aves en el sector, ¿no? También el entorno ecológico que ofrecía en el lote, ¿no? Realmente ya más para acá, para el sur, más para acá abajo, ya casi no hay construcción, o sea, no hay construcción residencial, o sea, es un poco más rural. Además, aparte de un potencial que tenía, que era toda esta zona de acá al este, que ya me hacía lo que era el jardín botánico, ¿no? Entonces, ya teniendo estas ideas y estos conceptos, marqué un punto de inicio o un punto de partida que iba a ser en la parte de acá abajo, en la parte justamente de acá abajo. ¿Por qué acá abajo? Porque ya tenía dos puntos de encuentros jerárquicos de la propuesta macro, que iba a estar uno en la parte de acá, que iba a ser un poco más comercial, de bajo impacto, y otra en la parte de acá, que iba a ser un poco más medioambiental, teniendo en cuenta toda esta parte de lo que es la quebrada y teniendo en cuenta que más para acá se encontraba el lago y el jardín botánico de Berta Hernández, ¿no? Entonces quise iniciar el punto acá y crear como una especie de tensión para estos dos sentidos, ¿no? Pero que aún así me articulara todo el otro. Entonces empecé a marcar unos puntos jerárquicos, por así decirlo, o unos puntos de encuentro que van a estar en intersecciones de los senderos, que son este que es el principal y estos tres que ya son los secundarios. En la parte de este punto de acá iba a ser el remate de mi inicio del proyecto con toda esta franja de espacio público general y que me iba también a hacer una zona de descanso de toda esta, digamos, circulación o flujos que venían de tanto sentido de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Estos otros dos puntos también los proyecté, ya que establecí como darle más prioridad al peatón y al ciclista y bajar un poco el impacto que se iba a generar con la construcción de este proyecto, ¿no? Ya que está tan colindante a lo que es la quebrada. Entonces, ¿qué quise hacer? Como en la parte oeste, tengo todo lo que es una vía vehicular, que es la 25 norte. Entonces, entonces por acá también iban a acceder, era la red vial, pero iban a acceder, o sea, iban a tener como un acceso, pero un poco más mínimo, ¿no es cierto? O sea, este acceso iba a rematar en tres puntos. Esos puntos son parqueaderos subterráneos que van a quedar justamente debajo de lo que serían los puntos de encuentro de las zonas de estancias de las plazoletas, por así decirlo, ¿no? Entonces iban a llegar por acá, el más rápido iba a rematar acá con la zona de parqueos, que se puede ver acá con la línea, la cinta morada, iban a rematar, ¿no? Otra cosa en aclarar en estos 4 puntos es que todos iban a estar construidos o hacer énfasis en sí a lo que era la parte de los nidos de las aves, ¿no? O sea, el, eh, el método constructivo de que ellas hacían para para hacer sus nidos. Entonces, muchas de ellas utilizan muchas ramas. Entonces, eso iba como a marcar un poco esta parte de sinuosidad que manejo en algunos puntos, ¿no? Y también como de intersecciones de esas líneas o ramas. Bueno, ya contando con eso y tomando en referencia lo que era la danza del bambuco, entonces, como se puede observar, es una danza que tiene, o sea, que hace muchas vueltas, pero son vueltas calmadas, ¿no? No son como muy alborotadas. Entonces, esas vueltas las iba a marcar en los quiebres en sí de toda esta parte de aquí, que va a ser todos
los recorridos o los senderos peatonales, ¿no? Manejé tres tipos de colores, el rojo, el amarillo y el verde, que son colores eh, muy representativos en cuanto a la parte del vestuario de, de, de las personas que están bailando, ¿no? Eh, Estos son colores vivos y también son colores vivos ya que, digamos, si tú le preguntas a la mayoría de gente, no solamente de la Comuna 6 del sector, sino que también del Huila, te van a decir que son colores vivos. ¿Por qué? Porque de esta manera representan todo lo que es la alegría, lo que es el entusiasmo, ¿no? Y aparte de que la danza del bambuco no solamente es algo huilense, sino que también colombiano, ¿no? Porque también resalta lo que es la exaltación a la mujer, ¿no es cierto? Bueno, eso en una parte. Eh, ya pasando un poco a lo que eran los módulos de viviendas de forma triangular. ¿Por qué? Estos módulos de vivienda están de forma triangular, ya que el triángulo es la única figura geométrica que lo da en tres direcciones, ¿no? La única figura geométrica y la cual, digamos, también como representando un poco más lo que era el tema triangular de lo que es en sí el lote, ¿no? Ya también trabajé los módulos en eso, que se pueden ver o se pueden observar aquí. Estos, digamos, ya levantándolos tridimensionalmente, se pueden ver que tienen unas inclinaciones. Esas inclinaciones fueron tomadas o se tomaron básicamente de lo que eran las cubiertas inclinadas que me ofrecía toda esta parte. Obviamente tomando algo de lo ya existente, pero aún así modificándolo y generando algo que el proyecto pudiera tener una identidad, ¿no? Aparte de que su cultura, aparte de la cultura, aparte del baile, también tuviera una identidad propia, que se marcara como un proyecto propio, ¿no? Ya digamos en la parte de acá abajo, toda esta parte, que sería toda esta parte de aquí, manejé o quise proyectar lo que era la zona de estancia permanente principal, donde iban a estar algunos juegos recreativos y todo eso. ¿Por qué? Porque evitando un poco más las construcciones en cerca a lo que es la quebrada y todo eso, se bajaría un poco el impacto que está un poco el impacto antrópico, ¿no? Entonces, se dejaría un poco más natural, ya que toda esta parte por aquí cuenta con una zona boscosa amplia, ¿no? Y ya marcando todos estos triángulos de colores que están alrededor, serían ya un sendero peatonal perimetral. ¿Por qué lo quise dejar así, no? Más que todo en esta parte de la vida, como iba a empezar a tener un flujo más constante, entonces esta parte de aquí me iba a generar una contaminación auditiva. Entonces eso era lo que yo no quería. Entonces aislándome un poco de la vía y dejando eso como una parte de espacio público, como una barrera de árboles y todo eso, iba como decía en alguna manera, iba a bajar y a mitigar un poco la parte de la bulla de los vehículos pasando por aquí, ¿no? Iba a tener un poco más de privacidad, tanto para esta calle como para toda esta parte de acá, que sería lo de la conexión de espacio público general. Eh, Aquí también, en la parte de acá abajo, también lo quise manejar. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay un punto de encuentro eh, medioambiental que realmente amarra todo el proyecto, ¿no? Entonces, como también como para privatizar un poco un espacio público accesible para toda la gente, iba como a aislar también un poco esa parte. Cuanto a estas partes de las intersecciones que me generaban, ¿cierto? Que se encuentran aquí, quise proyectarlas o manejarlas de más elevadas, ¿no? Algunas intersecciones más elevadas para que esto pudiera futuramente proyectarme o ayudarme a generar lo que era la parte de puentes elevados peatonales o puentes deprimidos, alguna propuesta, algo
poco más innovador, pero que fuera más enfatizado en sí a lo que era el espacio público y la cultura también, ¿no? Entonces, no solamente representé lo que era la cultura del baile típico, que es la danza huilense, en los colores, sino también en su estructura, ¿no? Otro aporte sería lo de los módulos. Realmente, si contamos, podemos observar que solamente son 8 módulos. Estos 8 módulos, ¿por qué? Porque resulta que en la danza hay 8, o sea, la danza de Bambuco está representada con 8 pasos principales. O sea, esos están y ya uno no puede ni aumentar ni quitar uno, sino que se complementan con los 8 pasos, ¿no? Entonces, en cuanto a los módulos, futuramente ya proyecté y me quedarían viviendas de 10 casas a ambos lados y otras de 8 casas. Entonces, muchas gracias.